Bien, vamos a empezar con nuestra sexta sesión. En esta sesión estaremos viendo lo que son las estructuras. En Swift las estructuras las vamos a identificar con la palabra struct y básicamente es una estructura de datos, es decir, que nosotros podemos agrupar ciertas variables en un solo conjunto de datos, es decir, en una sola variable yo podría tener código, descripción y precio, para así poder accesar a estas variables mediante un identificador. Hay tres cosas básicas que podemos hacer con un struct. La primera es que la podemos usar para definir propiedades, para almacenar valores. Es decir, nosotros dentro de nuestra estructura vamos a estar creando variables para almacenar valores relacionados a lo que nosotros estamos juntando. La segunda cosa que podemos hacer es definir métodos para poder crear alguna funcionalidad. Con esto me quiero referir a que nosotros podemos crear funciones dentro de nuestras estructuras para que nosotros le podamos decir que con ciertos valores realice ya sea una suma, una multiplicación, que imprima algo o cualquier función que nosotros queramos tener con nuestro conjunto de datos. Y la tercera es que vamos a estar creando inicializadores para poder crear la estructura inicial, es decir, para poder asignarla por primera vez a una variable. Las propiedades de una estructura son las variables que vamos a estar usando y podemos definir tanto variables como constantes de nuestra estructura. Por ejemplo, si en un libro queremos almacenar una clave, un título, un autor, nosotros vamos a estar creando estas variables dentro de nuestra estructura para posteriormente poder usarlas. Igual que si quisiéramos crear una estructura para un artículo, estaríamos guardando los valores que conlleven este tipo de estructura. Bien, vamos a empezar a ver cuál es la estructura básica de una estructura, valga la redundancia. Para nosotros poder crear una estructura, vamos a usar la palabra struct. Entonces nosotros le vamos a decir que queremos crear una estructura con la palabra struct. Seguido de la palabra struct le vamos a dar un nombre con el cual la vamos a estar identificando. Y entre llaves vamos a estar guardando las propiedades, los métodos y los inicializadores que queremos usar con nuestra estructura. Entonces vamos a crear primero una estructura solo con propiedades. Entonces vamos a hacer uso de la palabra struct y nosotros vamos a crear una estructura para guardar los datos de un producto de una tienda. Entonces le voy a llamar producto a mi estructura y voy a abrir las llaves. Entonces, ¿qué datos quiero guardar de cada producto? Voy a crear una variable para guardar el ID del producto, es decir, el número con el que lo vamos a estar identificando, que va a guardar un dato de tipo entero. También quiero guardar el nombre del producto. En este caso va a guardar un tipo de datos de cadena, es decir, string. Quiero guardar la capacidad que pueda tener cada producto, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos unas galletas, que pueda guardar cuántos gramos son de las galletas o de una leche cuántos litros son. Entonces voy a crear una variable que sea capacidad y va a guardar un tipo de dato double. Y por último quiero guardar el precio de cada producto, que de igual manera va a guardar un tipo de dato double.
Entonces si yo lo corro no voy a tener ninguna salida, ya que nosotros solo estamos creando la estructura, más nunca la estamos usando. Entonces, ¿cómo podemos usar nosotros una estructura? Para esto primero la tenemos que asignar a una variable, es decir, tenemos que construir nuestra estructura. Entonces voy a crear una constante que se llame producto, a la cual le voy a asignar mi estructura producto. Para hacer esto vamos a usar la misma sintaxis que hacíamos cuando guardábamos una función en una variable. Es decir, voy a usar el nombre de mi estructura y entre paréntesis le voy a pasar el nombre de cada variable y el valor que va a estar guardando. Es decir, voy a decirle que quiero la variable id producto y esta va a guardar el número 1, el nombre del producto. Entonces vamos a ponerle que este producto va a ser agua, la capacidad que va a ser de 500 mililitros y el precio, que en este caso va a ser de 10.5. Entonces nosotros aquí ya estamos creando nuestra estructura y estos datos los vamos a guardar dentro de nuestra constante que se va a llamar producto. Entonces vamos a imprimirla para ver los datos que le hemos asignado. Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestra estructura producto y los valores que le hemos asignado a esta variable. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos nuestra estructura creada y asignada a una variable. Bien, ahora vamos a ver lo que son los inicializadores. Estos nos van a servir para crear una nueva instancia, es decir, un nuevo conjunto de los datos que contiene nuestra estructura, como lo acabamos de hacer. Cuando creamos un inicializador es muy común ver el uso de la palabra self. Esta palabra lo que va a hacer es hacer referencia a la variable que es creada dentro de la estructura. Entonces vamos a ver esto en nuestro compilador para poder entenderlo. Entonces voy a poner con comentarios el código que acabamos de crear. Y vamos a ver los inicializadores. Bien, un inicializador lo vamos a identificar con la siguiente estructura. Vamos a ver el uso de la palabra init. Entre paréntesis los parámetros que va a recibir este init y entre llaves las asignaciones que va a hacer. Entonces vamos a crear nuevamente nuestra estructura producto, pero ahora vamos a crear un inicializador. Entonces usamos la palabra struct seguida del nombre de nuestra estructura, en este caso producto. Nuevamente vamos a declarar las variables que vamos a estar usando. Va a ser de tipo entero, el nombre, que va a ser de tipo string, la capacidad, que va a ser de tipo double, y el precio, que va a ser de tipo double igual. Ahora, después de esto, vamos a crear nuestro inicializador. Entonces vamos a usar la palabra init y entre paréntesis le vamos a dar los nombres que queremos o los parámetros que queremos recibir. En este caso le vamos a decir que queremos recibir un id que va a ser de tipo entero, un nombre que va a ser de tipo string, una capacidad que va a ser de tipo double
y un precio que va a ser de tipo double igual. Entonces vamos a abrir las llaves y le vamos a decir que a nuestra variable ID producto le vamos a asignar lo que reciba ID. A nuestra variable nombre producto le vamos a asignar lo que reciba nombre. De igual manera, para capacidad y precio le vamos a asignar lo que reciba cap y lo que reciba pre. Ya con esto nosotros hemos creado nuestro inicializador y esto nos va a servir para realizar lo que nosotros hicimos acá, solo que esta vez ya estaremos usando un inicializador que ya estamos definiendo, es decir, nosotros le podemos decir que no queremos recibir algún dato y no nos va a marcar ningún error. Entonces vamos a asignar a una variable que vamos a llamar producto 1 este inicializador. Entonces vamos a decirle que queremos una estructura de tipo producto y le vamos a estar dando los valores que hemos definido en nuestro inicializador. Es decir, ya no vamos a estar usando estos nombres de variables, sino los que hemos definido en nuestro inicializador. Entonces ID le voy a dar un número X. A nombre vamos a decirle que ahora queremos que el producto sea jabón. A la capacidad vamos a decirle que queremos que sea de 500 gramos y el precio va a ser de 15,30 centavos. Entonces nosotros ya hemos creado aquí una estructura de tipo producto usando este inicializador que hemos creado. Entonces vamos a imprimirlo. Y aquí nosotros ya tenemos nuestra estructura de producto con los datos que le hemos dado. Ahora, como les dije en la presentación, es muy común que en las estructuras veamos el uso de la palabra self. Vamos a ver por qué es esto. Si yo creo un inicializador y le quiero dar los mismos nombres de parámetros, es decir, que use ID producto, nombre producto, capacidad y precio, entonces vamos a crearlo así: producto, nombre producto, capacidad y precio. Ahí faltaron los tipos de datos, entonces ese tipo entero, de tipo string, y los últimos dos de tipo double. Ahora, para identificar cuál es cada variable, vamos a estar usando la palabra self. Es decir, si nosotros vemos la estructura que creamos antes, el inicializador, vimos que nosotros estábamos usando primero el nombre de la variable que creamos para la estructura. En este caso, la palabra self nos va a ayudar a identificar esta variable. Entonces, yo le voy a decir self.idProducto para referirme a esta variable. Y a esta variable yo le voy a asignar la variable ID producto que voy a estar recibiendo en el inicializador. Entonces, de esta manera podremos diferenciar entre el parámetro que estamos recibiendo y la variable que nosotros creamos para nuestra estructura. Entonces vamos a estar usando el self para cada una de las variables. Entonces a nombre producto le voy a asignar nombre producto. A self capacidad le voy a asignar capacidad. Y a self precio le voy a asignar lo que recibe en precio. Entonces vamos
a comentar esta línea y vamos a volver a crear una variable con el nuevo inicializador. Entonces voy a estar usando los mismos nombres de las variables de la estructura. Entonces a ID producto le voy a volver a asignar el mismo número, en este caso fue 8644. El nombre del producto fue jabón. La capacidad le dijimos que era de 500 y el precio de 15.3. Entonces de esta manera yo voy a tener el mismo resultado, pero voy a poder estar usando el mismo nombre para las variables que recibo en el inicializador y las que estoy creando para mi estructura. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos accesar a cada variable de nuestra estructura. Para esto nos vamos a estar apoyando del operador punto, es decir, nosotros le vamos a estar dando el nombre de la estructura seguida de un punto y el nombre de la variable que queremos accesar. Entonces vamos a imprimir cada uno de los datos de nuestra estructura que creamos en la variable producto 1. Entonces vamos a decirle que queremos imprimir el ID del producto y lo que vamos a imprimir va a ser el nombre en donde tenemos guardada nuestra estructura, es decir, producto 1, seguida de un punto y el nombre de la variable, es decir, ID producto. De la misma manera vamos a imprimir el nombre, la capacidad y el precio. Entonces vamos a escribir nombre, va a ser producto 1, punto, nombre del producto. La capacidad va a ser de producto 1, la capacidad. Y por último, el precio. Entonces, de producto 1 queremos saber cuál es el precio. Que me faltó el 1 en los últimos dos. Y de esta manera ya tenemos las variables por separado y ya no lo tenemos en una estructura como esta, sino que nos va a dar solamente el valor que le estamos pidiendo. Ahora, nosotros podemos tener una estructura dentro de otra estructura. Es decir, si por ejemplo nosotros quisiéramos tener una lista de empresas y que cada empresa tuviera un producto, entonces tendríamos una estructura donde vamos a tener la información de la empresa y dentro de esa información vamos a tener una estructura de producto con los datos que hemos creado. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Entonces para esto vamos a crear una nueva estructura que va a ser empresa. Nuevamente abrimos llaves y ahora los valores que vamos a querer guardar va a ser el nombre de la empresa, que va a ser de tipo string,
vamos a guardar la dirección de la empresa, que de igual forma va a ser de tipo string. Vamos a guardar el código postal de la empresa, que va a ser de tipo entero. Queremos saber cuál es el correo electrónico de la empresa. Que va a ser de tipo string. Y el último dato de la empresa que vamos a guardar es el teléfono. Que va a ser de entero. Entonces, estos son los datos que nosotros vamos a estar teniendo de la empresa. Pero aparte de esto, una de las propiedades de la empresa será tener un producto. Entonces, usando nuestra estructura de producto, vamos a guardar el producto. Por lo tanto, vamos a estar dándole ahorita el tipo de dato de nuestra estructura. Entonces, nuestra variable va a ser producto y va a tener un tipo de dato de producto, que es la estructura que nosotros hemos creado anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable para guardar una estructura de tipo producto. Entonces vamos a crear la constante que vamos a llamarla producto de la estructura y le vamos a asignar una estructura de tipo producto con los siguientes datos. Entonces id producto le vamos a dar un número X, después el nombre del producto, vamos a decirle que queremos que sea azúcar, la capacidad va a ser de 1.5 kilogramos y por último el precio, que vamos a decirle que es de 25.30. Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestra variable que contiene una estructura de tipo producto. Entonces vamos a imprimirla para ver que efectivamente hemos creado esto de manera correcta. Y vemos que sí, aquí tenemos la estructura que nosotros acabamos de crear. Entonces, ahora vamos a asignarle esta estructura a una estructura de tipo empresa. Entonces vamos a crear una variable que se llame empresa1 y esta va a tener una estructura de tipo empresa, la cual recibe un nombre de la empresa que vamos a decirle que sea Apple, va a recibir una dirección de la empresa que vamos a decirle que por ejemplo sea Avenida Hidalgo en la Ciudad de México, un código postal, vamos a darle un número X y por último, bueno, después del código postal va el correo de la empresa, que vamos a decirle que sea ejemplo@apple.com
entre comillas, porque es un string. Después del correo le tenemos que dar un teléfono. Que nuevamente vamos a darle un número X. 5, 6, 7, 8. Y por último, la última variable que nos pide es un producto que tiene que ser de un tipo de dato de producto. En este caso le vamos a asignar este que nosotros acabamos de crear. Es decir, que le vamos a asignar struct. Y ahora vamos a imprimirlo para ver cómo nos salió. Entonces aquí ya podemos ver que nosotros tenemos todos los datos de la empresa y al final nos da que tenemos una variable con una estructura de tipo producto y nos da los valores que nosotros le hemos asignado anteriormente a esa variable de tipo producto. Entonces vamos a accesar nuevamente a cada variable de esta estructura para ver cómo nos salió. Entonces vamos a ver el nombre de la empresa y de igual manera recordamos que vamos a usar el nombre de nuestra variable que contiene la estructura, en este caso empresa 1, seguida de un punto y la variable que queremos accesar, en este caso nombre empresa. Y vamos a accesar a otro de los datos, por ejemplo vamos a accesar al teléfono. Nuevamente usamos el nombre de nuestra variable, empresa 1, seguida del punto y la variable que queremos accesar, que en este caso es teléfono empresa. Vamos a accesar igualmente a nuestra variable product. Entonces vamos a decirle que de nuestra variable empresa 1 queremos saber qué hay en product. Entonces aquí nosotros tenemos el nombre de la empresa, el teléfono y el producto, que al imprimir el producto tenemos todos los datos de nuestra estructura producto. Pero ¿qué pasa si de nuestra variable producto queremos saber sobre el nombre del producto que están vendiendo? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a decirle que queremos el nombre del producto. Y en este caso vamos a volver a accesar a nuestra variable empresa 1. Y aquí nosotros vamos a accesar a nuestra variable product, que es la que contiene todos los datos del producto. Y una vez que hemos accesado a nuestra variable product, queremos accesar solo al nombre del producto. Entonces vamos a usar un segundo punto para poder accesar a las variables que contiene esta estructura. Entonces le vamos a decir que queremos el nombre del producto. Entonces aquí ya tenemos que el nombre del producto es azúcar. Entonces nosotros podemos tener tantas estructuras anidadas como nosotros queramos y podemos ir accesando a las variables de cada una con el uso de los puntos. Ahora vamos a ver cómo podemos modificar los datos de una estructura que hemos creado. Para poder hacer esto, necesitamos recordar qué tipo de variable le hemos dado a la que queremos accesar, ya sea variable o estructura. Digo variable o constante, perdón. Si es una variable, esa sí la podemos cambiar.
Pero si por ejemplo nosotros quisiéramos cambiar el ID del producto que le dijimos que era constante, nos va a marcar un error. Entonces vamos a ver esto para que lo podamos entender un poco mejor. Entonces vamos a decirle que de nuestra variable producto 1 queremos accesar al ID del producto y a este le queremos dar un nuevo valor, el que sea. Entonces si nosotros lo corremos nos va a marcar un error, ya que nos dijo que nosotros le dijimos que tenía que ser una constante y que si la queremos cambiar deberíamos cambiar su tipo de dato a variable. Entonces cuando es una constante nosotros no podremos cambiar el valor que le hemos dado en un inicio. Pero por ejemplo si nosotros quisiéramos accesar al código postal de la empresa, entonces vamos a accesar a nuestra variable empresa 1 del código postal y vamos a decirle que lo queremos cambiar por el 001. Entonces vamos a imprimir ahora de la empresa 1 su código postal. Vamos a imprimirlo antes del cambio para poder notarlo. Entonces de empresa 1 queremos ver cuál es el código postal que tiene. Entonces vemos que en un principio nosotros tenemos que el código postal es este, pero una vez que lo hemos cambiado y lo volvemos a imprimir notamos que el valor ya es de 1. Entonces igual, accesando a las variables con el operador punto, podemos estar cambiando los valores que les hemos asignado en un principio, siempre y cuando no sea una constante. Bien, otro uso que podemos tener con las estructuras es crear un arreglo de estructuras. Entonces, si nosotros recordamos cómo podíamos declarar un arreglo, era decirle que queríamos un arreglo con el nombre. En este caso vamos a crear un arreglo que se llama almacén y después nosotros le teníamos que dar el tipo de dato que íbamos a estar guardando. En este caso recordemos que el tipo de dato es el nombre de la estructura que creamos. Entonces vamos a crear un arreglo de estructuras que nos guarde estructuras de tipo producto y lo vamos a crear vacío. Entonces para nosotros poder agregar un valor vamos a usar el método append y entre paréntesis vamos a crear nuestro producto. Entonces vamos a decirle que queremos una estructura de tipo producto y entre paréntesis le vamos a estar dando los valores que queremos. Entonces ID producto yo quiero que sea 11, el nombre del producto vamos a decirle que va a ser leche. Después de esto iba la capacidad y le vamos a decir que sea de 1 litro y por último el precio vamos a decirle que sea de 16.5 y vamos a crear una estructura más igual agregándola a nuestro arreglo almacén. Entonces vamos a decir almacén.append y vamos a decirle que queremos otra estructura de tipo producto, que ahora el producto va a ser 12, no es cierto, es con 2 puntos. Después le vamos a decir que el nombre del producto va a ser crema, la capacidad que sea de 500 mililitros y por último el precio vamos a decirle que sea de 12. Entonces nosotros aquí ya creamos
dos estructuras de tipo producto que hemos agregado a un arreglo que le llamamos almacén. Entonces, ahora vamos a imprimir cada uno de estos. Entonces vamos a decirle que queremos que imprima el almacén. Entonces aquí nosotros ya tenemos un primer producto que es leche y un segundo producto que es crema. Entonces si nosotros recordamos cómo podíamos imprimir cada valor del arreglo en un for, entonces vamos a decirle que for cada variable que existe en almacén queremos que nos imprima el producto y en este caso vamos a accesar a cada variable i, es decir, en cada i nosotros vamos a tener un producto. Entonces le voy a decir que en i quiero accesar al id del producto. Entonces en este ID nosotros queremos saber qué producto tenemos. Entonces nuevamente vamos a accesar a I y en este caso vamos a accesar al nombre del producto. Y también queremos saber cuánto cuesta. Entonces vamos a decirle que nos dé el precio. Entonces cuesta tantos pesos. ¿Dónde está este N? Ok, se me fue una N de más bien lo escribí al revés, print. ID. Ok, era con P minúscula. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos que tener cuidado con cómo estamos creando los nombres de nuestras variables. Entonces, aquí ya tenemos que para cada producto que tenemos en el arreglo, nos va a decir el ID del producto, qué producto es y cuánto cuesta. Entonces, es de esta manera que podemos usar el for para poder estar imprimiendo las variables de cada estructura. Entonces vamos a la presentación para ver el siguiente tema. Y ahora lo que vamos a ver es la propiedad lazy. Esta propiedad lazy va a ser útil cuando el valor inicial de una propiedad depende de factores externos, es decir, los parámetros que nosotros le vamos a estar dando. Y esta no va a ser declarada o no se va a guardar en memoria hasta que nosotros le digamos al compilador que la queremos usar. Entonces vamos a verlo de manera práctica. Entonces vamos a ver la propiedad lazy. Entonces vamos a crear ahora una estructura que se llame descripción de producto. Y las variables que yo quiero estar guardando en esta estructura va a ser el nombre del producto, nombre de un producto que va a ser de tipo string. Quiero guardar el color del producto que va a ser de tipo string igual. Quiero el código del producto, que este va a tener un tipo de dato int. De igual manera voy a querer la capacidad. Que va a ser de tipo int. Y ahora voy a crear el inicializador. Entonces voy a usar la palabra init. Y dentro de esta le voy a decir que quiero el nombre del producto.
de tipo string, el color del producto de tipo string y de igual manera el código y la capacidad. Que va a ser de tipo entero. Entonces aquí yo ya creé un inicializador con las 4 variables que voy a estar usando. Entonces voy a asignarle a cada una los valores que vamos a recibir. Entonces le voy a decir otra vez self del nombre del producto va a ser igual al nombre del producto. De igual manera para las otras variables. Me faltó el self. El código fue con minúscula. Va a ser igual a código del producto. Y por último, la capacidad. Ok, aquí era una P, no una O. Entonces aquí nosotros ya hemos creado nuestro inicializador. Entonces ahora vamos a crear una variable que sea lazy. Entonces para esto vamos a usar la variable lazy antes de decirle si queremos ya sea una variable o una constante. Entonces vamos a decirle que queremos una variable lazy y después vamos a ponerle el nombre de la variable. En este caso le voy a decir que sea descripción. Y a esta le voy a asignar un closure que nos va a retornar la siguiente cadena. Le voy a decir que el nombre del producto y voy a usar nuestra variable nombre producto de color y el color del producto con el código entonces voy a usar la variable código código tiene una capacidad y voy a usar nuestra variable capacidad. Si bien recordamos, en la clase pasada dijimos que nosotros le teníamos que dar parámetros a un closure, pero como este está dentro de una estructura, ya conoce cuáles son los valores que guardan cada variable. Entonces, en este caso, solo será necesario que nosotros le digamos la variable que queremos estar usando. Entonces vamos a crear una variable que se llame prod y a esta le voy a asignar nuestra estructura descripción de producto. Entonces vamos a usar los siguientes parámetros. Nombre P, vamos a decirle que nuestro producto va a ser un iPad. El color del producto vamos a decirle que sea de color beige. Después de color le vamos a dar el código. Vamos a darle un número X. Y por último vamos a darle la capacidad. Que en este caso vamos a decirle que sea de 16 GB. Entonces nosotros ya creamos aquí nuestra variable que contiene una estructura de tipo descripción de producto. Y contiene estas variables. Si podemos ver, la última variable que le hemos dicho que contiene nuestra estructura no se la hemos pasado, ya que esta va a usar las variables que nosotros le pasemos anteriormente. Entonces vamos a imprimir nuestra variable prod.
que me equivoqué. Código, capacidad. Ok, me faltó aquí el código P y capacidad del producto. Vamos a recargar para ver si ya hemos arreglado el error. Entonces vamos a correrlo y no nos sigue marcando el error porque dice capacidad P, código P. Ok, nos faltó agregarle los paréntesis del closure y nos sigue marcando un error. Entonces vamos a checar todos los nombres que tengamos correctamente. Nombre P, nombre P, nombre P, nombre P, color P, código, 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 capacidad P. ¿Qué nos está marcando el error? Self. Aquí ya. No sé por qué había asignado doble la variable capacidad. Y nos sigue sin correr. Bien, voy a comentar este código y al final lo voy a revisar para no perder tanto tiempo. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que son los métodos. Los métodos los podemos agregar como un comportamiento para hacer una funcionalidad en una estructura. Es decir, si nosotros tenemos que nuestra estructura va a recibir varias variables, ya sean números, por ejemplo, podemos crear métodos o funciones que nos van a ayudar a realizar cierta funcionalidad. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces vamos a crear ahora una nueva estructura que se va a llamar rectángulo. Entonces vamos a ver los métodos. Entonces nuestra estructura se va a llamar rectángulo y va a recibir dos variables, una que va a ser base de tipo double y una que va a ser altura de igual de tipo double. Ahora, para crear un método lo que vamos a hacer es crear una función dentro de nuestra estructura. Entonces vamos a hacer uso de la palabra func y en este caso, por ejemplo, vamos a crear una función que nos calcule el área. Entonces esta función nos va a regresar un tipo de dato double que será el área de nuestro rectángulo. Entonces abrimos las llaves y le vamos a decir que queremos que regrese el valor que tiene área multiplicado por el valor que tiene, el valor que tiene base
por el valor que tiene altura. Y vamos a crear también una función que se llame perímetro. Entonces, esta de igual manera nos va a regresar un tipo de dato double y nos va a regresar return lo que mida 2 veces el área, la base, y le va a sumar 2 veces lo que mida la altura. Vamos a darle los espacios. Entonces aquí ya nosotros hemos creado nuestra estructura rectángulo, que va a recibir la base y la altura de nuestro rectángulo, y como dos de sus métodos que va a tener es calcularnos el área y el perímetro. Entonces, una función que está dentro de una estructura no la vamos a conocer como función, sino le vamos a llamar método. Entonces vamos a crear una variable que sea rectángulo 1, y le vamos a asignar la estructura rectángulo, y va a tener una base de 10 y una altura de 10. Entonces vamos a imprimir lo que tiene nuestra variable rectángulo 1. Entonces nos dice que nosotros tenemos una estructura que tiene una base de 10 y una altura de 10. Ahora vamos a decirle que queremos que nos calcule el área. Entonces vamos a imprimir que el área es, y de nuestra variable rectángulo 1 vamos a accesar al método área. Al igual que una función, la vamos a llamar usando los paréntesis. Entonces vamos a decirle que el área es, y le vamos a decir que son centímetros cuadrados. De igual manera vamos a calcular el perímetro, y de nuestra variable rectángulo 1 vamos a accesar a su método perímetro. Entonces su perímetro es de tantos centímetros. Vamos a imprimirlo, y entonces aquí ya nosotros tenemos que nuestra variable rectángulo tiene una base de 10 y una altura de 10, que el área es de 100 centímetros cuadrados y su perímetro es de 40 centímetros. Entonces de esta manera nosotros podemos crear funciones con ciertos valores que nosotros estemos recibiendo en nuestra estructura. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el control de acceso. El control de acceso nos permite tener como cierta privacidad o seguridad en algunas variables, es decir, que no todas las podríamos accesar. Para esto vamos a estar usando la palabra public y la palabra private. Public permite el acceso en el fichero o archivo en el que estemos trabajando, pero no admite subclases fuera de otro módulo, es decir, que esto solo nos va a dejar usarla, nos va a dejar usarla en todo el archivo. Y private lo que va a hacer es que solo va a permitir el acceso dentro de la misma estructura. Entonces vamos a ver el control de acceso. Entonces para esto vamos a crear una nueva estructura
que la vamos a llamar BD por base de datos. Y vamos a crear tres variables. Una que va a ser public, en minúsculas, va a ser una constante, y esta la que va a guardar es el usuario. Y va a ser de tipo string. Después solo vamos a crear una constante que va a ser la base de datos, que de igual manera va a ser de tipo string. Y por último vamos a crear una variable que sea privada, que nos va a guardar el nombre completo, que va a ser de tipo string. Entonces vamos a crear un inicializador, que de igual manera le podemos decir que es de tipo public, y va a ser public init, y lo que nos va a recibir son dos valores. Entonces vamos a recibir el nombre del usuario y el nombre de la base de datos. Entonces abrimos las llaves y le vamos a decir que self usuario va a ser igual al valor que recibamos en usuario, y self base de datos va a ser igual a lo que recibamos en base de datos, y self full name va a ser igual a los dos valores. Es decir, vamos a juntar el valor que contenga usuario y el valor que contenga base de datos. Aquí se me fue, era paréntesis. De esta manera ya tenemos nuestras tres variables. Le vamos a asignar lo que recibamos en usuario, lo que recibamos en base de datos, y en otra variable vamos a juntar ambas variables. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una variable para guardar estos valores. Entonces vamos a hacer una variable que sea mi base de datos, y va a ser igual a una estructura de tipo base de datos con los siguientes valores. Si se dieron cuenta, yo al crear mi variable usuario en el inicializador usé el guión bajo, es decir que no necesito escribir el nombre de la variable. En este caso voy a decirle que el usuario va a ser root, y la base de datos vamos a decirle que es Swift BD. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir los tres valores. Entonces vamos a imprimir que el usuario es lo que contiene nuestra variable mi base de datos en la variable usuario. De igual manera vamos a imprimir la base de datos. Entonces esta va a ser lo que contiene nuestra variable mi base de datos en la variable base de datos. Entonces vamos a correrlo. Self base de datos. String. Ok, aquí en lugar de coma son dos puntos. No, sí, aquí sí es. Ok, nos faltó el tipo de dato aquí. String.
y aquí nos faltaba un paréntesis. Entonces aquí nosotros ya tenemos los dos datos, el usuario y la base de datos, pero vamos a ver qué pasa cuando nosotros intentamos accesar a una variable privada. No, más bien es imprimir que el nombre completo es de nuestra variable mi base de datos, la variable fullName. Nos va a marcar un error porque nuestra variable es privada. Es decir, si nosotros le pusiéramos que es pública, tendríamos el nombre completo. Pero como le hemos puesto que es privada, nosotros no podemos accesar a esta variable a menos que sea dentro de la misma estructura. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener este valor, nosotros podríamos crear un método que se llame full y lo que nos va a regresar es un string. Entonces, esta variable, esta función lo que nos va a hacer es regresarnos fullName. Entonces, si yo le asigno a una variable fullName de mi base de datos el método full, de esta manera yo ya podría obtener el nombre de del dato sin tener que accesar a él directamente. Entonces aquí lo que haría es imprimir nuestra variable fullName. Mi base de datos, ok, es con mayúscula. Y ya tenemos aquí nuestra tercera variable, accesando a ella mediante un método de la estructura, ya que nuestra variable es privada. Bien, con esto terminaríamos los temas de hoy. Me voy a regresar a la parte de lazy. Entonces, vamos a ver. Entonces, ay, se está recargando la página. Mientras voy viendo lo del error, si tienen alguna duda pueden colocar. Se volvió a recargar. Bien, mientras se carga la página, les recuerdo, bueno, en un rato les estaremos mandando el material de esta sesión. En esta sexta sesión igual se habilitará el examen de las últimas 3 sesiones y les recordamos que tienen hasta el próximo jueves para entregar las actividades de todas las sesiones. Si llegan a tener alguna duda nos pueden escribir en el post que les mandemos o de igual manera nos pueden escribir de manera privada para poder ayudarles a resolver sus dudas. Esto no carga. Entonces, vamos aquí. El producto
las variables, el init, nombre, string, código string, capacidad, int, self nombre es igual a nombre, self color es igual a color, self código, código self capacidad es igual a capacidad, basic part description, return del nombre. Type string, ok, iPad color, ok, el error es que nosotros aquí le dijimos que el código es de tipo int y le estábamos pasando un string. Aquí. Int. Entonces, de esta manera vamos a irnos a la parte donde tenemos las propiedades lazy, que es aquí. Entonces, nosotros declaramos nuestra estructura, le dijimos que teníamos una variable lazy y le asignamos los valores a un producto. Cuando nosotros le asignamos, imprimimos nuestro producto, vemos que la descripción que nosotros le dijimos que era lazy nos marca nil, que es que no tiene ningún valor. Pero si nosotros le pidiéramos que imprimiera de nuestra variable producto la descripción, de esta manera ya nos va a estar diciendo que el nombre del producto es iPad del color beige con este color y tiene una capacidad de 16. Entonces aquí nosotros ya estamos requiriendo este valor. Entonces si nosotros volviéramos a imprimir toda nuestra variable, de esta manera ya tendríamos que también se imprimiría la variable descripción, ya que nosotros ya la hemos requerido y entonces ya se guardó ese valor. Y es así como nosotros podemos usar el lazy para que hasta que nosotros necesitemos hacer esa operación se guarde el valor. Entonces ahora sí, eso sería todo por la sesión de hoy. Si a alguien le quedó una duda, pónganlo en los comentarios para poderla resolver, y si no, ya acabaríamos con nuestro curso para solo esperar todas las entregas de sus actividades y poderles dar una calificación para que puedan ser acreedores a su constancia del curso. Bien,
Veo que nadie tiene ninguna duda, entonces no nos queda más que agradecerles por su participación en este curso. Esperamos que haya sido de ayuda para poder aprender este nuevo lenguaje y quedamos al pendiente de sus mensajes para cualquier duda.